acá, ¿no es cierto? No los voy a nombrar a todos. Y Está bueno, bien. colegas también, Ramiro, Dolly, los chicos del sur, a, a Daniel Romero, tanta gente querida, ¿no? Que se extraña también. Y bueno, no me voy a poner tan sentimental porque se me apianta algún lagrimón. Voy a presentar un power que lo terminé hace poco porque, digamos, excusas siempre sobran, digo yo, pero bueno, estamos en un tiempo delicado y charlando entre colegas, digamos, acá en la región norte, estamos, gracias a Dios, en un proceso, no sé si decirle de descanso, con la guardia en alerta, pero viste que bajó un poco la curva y estamos como retrocediendo en lo que hace a reestructuración. O sea, se han hecho muchas modificaciones y ahora es como que ciertas cosas que han crecido hay que llevarla al ritmo habitual, la cirugía, los lugares que se han utilizado, las camas que se han utilizado, son las mismas de antes, bueno, tienen que volver a lo que era antes, digamos, bueno, estamos en esa etapa y la verdad que se hace complicado también porque es toda una logística en todo lo complicado que fue esto de improvisar, digamos, en cierta forma, ahora lleva a volver hacia atrás en ciertos aspectos, así que eso es lo que un poquito voy a detallar, porque obviamente que las camas están, la, la sala de COVID especial que se hizo una obra acá en el Soria, por supuesto siguen ahí, ¿no? Ahí pueden ver, ¿no es cierto? A ver, compartirlo, a ver. A ver cómo es esto para Ahí compartir. abajo en el verde, compartir pantalla. A ver. Abajo en la barra te va a aparecer compartir pantalla y ahí haces clic en lo que querés compartir. Ese es el power, escapado. Escapado tiene que volver el zoom. Está en el power saliente. A ver. A ver, abajo, si moves el mouse para abajo, te va a aparecer Sí, algo en sí, me verde. aparecieron todas, pero Si no, ninguna Ricardo, aparece. mándamelo, te lo comparto yo. ¿Ah? Porque una que dice pantalla, negro, blanco, mostrar tarea. A ver. Sí, como yo estoy Vuelvo del a ver. celu, no vino lo mismo que vos. En el medio de la pantalla y abajo. Te va a aparecer. Compartir esta. A ver. Ahí. Ahí está, ahí va yendo. Bien. Ahí está. Ah, muy bien, muy bien. A ver, voy a chequear si es la misma, que sí, esta es. Bien. Bueno, donde trabajo y estoy a cargo de electromedicina es el Hospital Pablo Soria, que está ubicada en la capital, en la región, digamos, del microcentro, en la parte norte. Este es el querido Hospital Pablo Soria, cuando estaba todo verde en primavera, porque la foto actual da pena, la verdad, con todo lo que sucedió, abandonamos todo. Sí. Como anécdota, hace poco compré como 40 bolsas de abono para las plantas. Sí, hermoso jardín tenían, sí. Claro, exactamente, teníamos. Bueno, ahora todo eso está casi seco, no hay pasto. Andamos en eso también, hacemos de todo acá. Bueno. Para comentarles, creo que hay 3 o 4 planos idénticos, Ramiro lo sabe bien. Es uno del Milagro en Salta, el otro no sé si está en Santiago o Neuquén, y el tercer hospital hecho con el mismo plano, digamos, es el nuestro, el Pablo Soria. Este sería la puerta principal, el acceso. Tiene ese diseño espina de pescado, ¿vieron? Un pasillo grande que lo atraviesa y a los laterales serían las salas que le llamamos Las alas. nosotros. Claro, o las alas, digamos. Y bueno, van teniendo generalmente en la parte de adelante, por acá tenemos la parte administrativa abajo, y luego ya son sala 6, por ejemplo, va decreciendo, sala 6, sala 7, sala 5 y así sucesivamente hasta el fondo, y del lado de atrás tenemos la UTI para la izquierda y para la derecha hace un par de años se hizo la sala de traumatología, digamos. El hospital cuenta con, acá tenemos un planito, obvio que no lo van a poder ver bien, pero ahí tienen el diseño, si se ve,
pasillo central, digamos, y las alas a los costados. Tenemos un subsuelo, planta baja y planta alta. Eso es todo el hospital y ocupa una manzana, ¿no es cierto? Bueno, está la supervisión de una manzana, nivel 3 de alta complejidad, aproximadamente 250 camas, 9 quirófanos, 12 camas en UTI, tenemos 3 ascensores y un montacar, un grupo electrógeno bastante polenta, digamos, para el hospital y abastece al 100%, está al límite, digamos, pero abastece bien hasta ahora. La sala de máquina tiene 2 bombas de aspiración, 2 compresores, tenemos un tanque criogénico y gracias a Dios otro más chico que hasta ahora nunca lo llegamos a utilizar y que haría de backup. La zona principal que se hizo como, no improvisado, digamos, como proyecto ante la pandemia, es esta zona, que bueno, acá la arquitecta le puso proyecto UTI, pero en realidad es un proyecto COVID-UTI o UTI-COVID, ¿no es cierto? Porque en su momento se diseñó para eso. Queda al fondo, hacia la derecha, en una esquina, entre las calles Salta y Patricias Argentinas. La superficie que se intervino es aproximadamente de, por acá creo que estaba arriba, no, ahora viene más adelante, de 760 metros cuadrados, el objetivo para pacientes críticos con COVID, con una capacidad de 30 camas, según las normas, para poder poner obviamente respiradores, bombas de infusión, todos los equipos necesarios para atender a un paciente crítico. Lo hicieron en un tiempo récord, digamos, y aclaro ahí que es de solo estructura, pinturas, aberturas, porque creo que sucedió en la mayoría de las provincias del abastecimiento de los insumos, ¿no es cierto? O sea, los paneles, los accesorios para los paneles, caños de cobre y esas cosas demoraron bastante, digamos. Pero lo que es la obra en sí, se rompieron algunas puertas, se agrandaron. Esto era una escuela, ¿no? No sé si recuerdan, ya lo dije. Entonces, las aulas magnas, digamos, se bajaron las paredes intermedias, por así decir, y se armaron prácticamente 2 salas enormes, grandes, digamos, que ya les voy a mostrar el planito, que es todo esto. Todo esto era la escuela, ¿sí? Y como para que tengan una idea, por acá sería el ingreso, ahora, se hicieron vestuarios acá, nos borraron, todo esto era electromedicina subsuelo, ¿sí? Nos borraron acá, nos Sí, improvisamos. me acuerdo del taller de subsuelo, sí. ¿Hola? Mucho más adelante, donde era gastro, fuimos ocupados. Sí. ¿Ricardo? Chateros, ¿sí? Este justamente es el plano de la red de gases medicinales, ¿sí? Como le decía, esto está habilitado, digamos, para 30 camas, ¿no? Y están usando prácticamente el 50%. Nos queda este ingreso que todavía no está habilitado, digamos, no hay pacientes, pero está todo ok, digamos, para recibir. Y este sería el ingreso desde la calle, acá no se ve, a ver, como ustedes capaz, allí ven una ambulancia. Esto supuestamente, por lo que tengo entendido, nunca se utilizó este acceso, digamos. Acá hay un ingreso donde se toman los datos, la ambulancia puede estacionar acá, sino que lo que hacíamos era el ingreso por la guardia, se activaban los códigos de bioseguridad, digamos, con la gente de seguridad de una empresa tercerizada y se iniciaba el acceso por ascensores y por acá, digamos. Nunca se habilitó formalmente el ingreso por acá. A ver, ¿qué más? Bueno, esto ya le dije, la cantidad de cama, el tiempo que lo hicieron, y estas son un par de fotos, obviamente tengo un montón de fotos, de recuerdos de la zona, todo cómo fue mutando, y así fue como quedó. Acá hay una parte del office, acá tenemos con un plástico, y acá están los pacientes con COVID, ¿no? Actualmente, y las
parte, ven acá un panel, la parte que no se está usando por ahora, estas son, ya lo voy a mencionar, las falencias que tuvo el proyecto, obviamente como todo proyecto, se intervino todo lo que se pudo, pero ante la falta de espacio, tiempo, logística y un montón de cosas, faltó espacios, por ejemplo, para hacer un sector especial de diálisis, el estar, un dormitorio y todos esos anexos que por ahí en el momento decíamos, viste, bueno, de última se atiende como sea, pero la verdad que después se sufre porque los pobres médicos, enfermeros necesitan un espacio, viste, para informe, hacer reuniones. Bueno, si ustedes observan acá se ve un panel, o sea, gracias a Dios hay camas disponibles, todo, pero no se llegó a utilizar esta parte y acá ven gente trabajando en donde deberían haber pacientes, ¿sí? A ver la próxima. Y bueno, así quedó el desastre que vieron en las intervenciones de rotura, bueno, quedó hermoso. Esto es el acceso de la escuela, que es la que yo digo que no se llegó a utilizar. Y mientras ocurría esto, esta es la parte por ahí más picante, digo yo, que es donde tuvimos que poner el hombro todo, ¿no? Todo el hospital. Por 45 días se demoraron, digamos, en la estructura y otros un mes y medio, si no hasta 2 meses se demoraron en colocar los poliductos y proveernos de los accesorios, ¿sí? Para los poliductos. Entonces eso llevó a que el hospital tenga que echar mano, digamos, a lo que tenía. Ustedes saben bien que arrancaba muy bien nosotros y de repente voló todo al diablo, se nos fue un pico terrible, se empezaron a saturar los ingresos, las guardias. Entonces, bueno, esta es un poco la historia de cómo el hospital se fue adaptando. Entonces refuncionalizamos salas ya dentro del hospital. Obviamente con todos los temores, la gente asustadísimo, todo el mundo, se creó el COE interno, se protocolizaron las atenciones, se trató un poco de frenar, es decir, prácticamente el hospital era un mix donde atendían a pacientes que venían por tema oncológico o alguna criticidad para consultorio externo, es decir, paciente ambulatorio, pero en definitiva se trató no digo rechazarlo, quedaría mal, sino que la provincia en sí pasó gente a hacerse atender en otros puntos de atención, digamos, ¿no? De contención, ¿sí? Obviamente para evitar que se siga contagiando todo el mundo, porque imagínense, prácticamente el hospital tenía salpicado, como ustedes ven, en sala 5, en quemado, donde hay cirugía reparadora, sala 1, sala 2, es decir, un poco disperso a pacientes con COVID, obviamente con todos los protocolos, pero el riesgo está, ¿sí? Ante un descuido, los pacientes ambulatorios no podían andar, ni los familiares menos, entonces lo de seguridad, la verdad, se reportaron y ellos trabajan mucho con los ingresos, digamos, entonces se retenía a la gente en la entrada, se preguntaba obviamente para qué venía, qué necesitaban y todo eso. Y se comienza también en estas áreas en las que se refuncionalizó a hacer extensiones para la red de gas, obviamente porque venían pacientes leves, tranquilos, pero no tuvimos, pero no sé, sobresalto a medianoche de faltante de tubo de oxígeno, por ejemplo. Teníamos ya hace un par de años proyectado la extensión de la red de gases, pero vieron, todo es dinero, tiempo, uno está con el día a día y un poco se quedó eso. Gracias a Dios, en varios puntos del hospital teníamos la llegada de la red de gases, pero no todavía expandido, digamos, ¿sí? Estaban muy cerca de los office generalmente. Entonces, ¿qué se hizo? Se buscó otra empresa y se empezó a alargar día, noche, sábado, domingo, feriado, las 24 horas, a hacer extensión de la red de gases y gracias a Dios con eso se pudo atender a bastante gente. Prácticamente se refuncionalizaron entre 60, 70, 80 camas, digamos, dentro del hospital con pacientes COVID, ¿no? Con camas que ya existían, digamos, pero con el aporte de la red de gases y en lo que se podía con tubos y así. A ver. Y de lo que estaba hablando recién se refiere a esto. Estas son las salas que se sellaron las puertas, una forma de decir, ¿no es cierto? Obviamente acceso restringido. La sala 5, que era de neurología, urología y tórax, se mudaron, no sé cómo se los metió por acá, en rincones, donde sean, para hacerlos, pacientes COVID leve a moderado. La esquina, en otro extremo del hospital, quemados o cirugía reparadora, también como prácticamente 8 camas. Bueno, y esta es la sala 5, que llegó a tener hasta 22 camas, me parece. Y la sala 1 y la sala 2,
que es otra planta baja, que eran salas de atención de paciente internado de clínica médica también. Esta sala 1 tenía prácticamente 30 puestos de atención y esta como 22, la sala 2. Y la guardia, otro tema bastante jodido fue la guardia, porque imagínense, vienen politraumatizados y tampoco podés evitarlo, entonces era un caos adentro, pero la verdad que se desenvolvieron bien, ¿no? Con todas las medidas de prevención y tratar de limitar, digamos, o hacer el triage, obviamente, y ver a dónde metíamos el paciente negativo y el positivo, y de acá ya se derivaba a estas salas. Y lo de seguridad flanqueaban, ¿no es cierto?, todos los accesos con altoparlante, la gente se detenía. Gracias a Dios la gente respetaba y se quedaban en su lugar al escuchar, por así decir, el toque de queda. Entonces circulaban tranquilos a los pacientes, a disponerlos ya para el proceso de atención, digamos, en las salas. Acá tienen lo que yo les comentaba, las salas que se cambiaron o mutaron, con 22 camas en sala 5, en Quemado se habilitaron 8 camas, en La Guardia también 8 camas, todos pacientes COVID. Sala 1, 30, y la sala 2, 12 camas. Y obviamente la frutillita, digamos, bueno, lo más importante del hospital, que es esta intervención, donde sí fue demolición, estructura, para 30 camas que le comenté al comienzo. Este es algo descriptivo en cuanto avanzamos en los porcentajes para las bocas, ¿no? Ante la pandemia, 30 y pico de porcentaje para boca de aspiración, 13 de aire comprimido, 23% de oxígeno. Y estas serían algunas de las observaciones que uno analiza, si bien lo hice, la verdad, apurado. El director es un genio el que tenemos, gracias a Dios, el doctor César Muy, que también me ayudó antes de irse a Humahuaca, porque hoy íbamos a hacer devoluciones de equipo, a darle, regalarle, donarle, digamos, en calidad de préstamo, un equipo de radiología, un arco en 6, se fueron a Humahuaca, así que lo leyó así rapidito y bueno, me lo corrigió un poco. Estas son las observaciones o conclusiones, ¿no? Pienso que todos los hospitales habrán pasado por lo mismo, que era el faltante de espacio. En esta sala proyectada, que un poco intervine, más lo hicieron los arquitectos, la parte de electricidad, todo se fue tercerizando, pero faltó el stand, lo que yo le comenté hace un rato, el dormitorio, un sector específico para diálisis del paciente positivo, un resguardo para los equipos, para que no queden en los pasillos, la demora de la entrega de los materiales, y la suerte de contar, pongo acá, porque la verdad que estamos ante esta situación, digamos, y en muchas otras cosas, ¿no es cierto?, en lo que es salud, en un rincón del país, en una punta donde las grandes empresas, los proveedores no están ni cerca, digamos. Generalmente lo tienen en Salta, hay algunos que Salta es más grande, y después ya tiene que ir Tucumán, Córdoba, Rosario y Buenos Aires, donde tienen la mayor densidad, digamos, de gente que hace estas cosas. Entonces, tuvimos la suerte de contar con una empresa de Salta, que prácticamente se dividieron ellos, tienen personal allá y prácticamente se quedaron a vivir y siguen aún acá varios técnicos que hacen los montajes para la red de gas, y la verdad se portaron muy bien y nos ayudaron a zafar, digamos, ¿no? Obviamente. En esto de conseguir empresas idóneas y que sepan y que tengan experiencia para hacer esto, y bueno, se portaron y también trabajaron a destajo, ¿no? Feriado, domingo, no había descanso acá. Y lo que nos queda por terminar son algunos detalles no menos importantes, que es algunos anillados. Con la improvisación se metía y era seguir, y empezaba a meter pacientes, y bueno, ahora cuando uno está un poco más tranquilo, gracias a Dios no tuvimos falta de presión en ninguno de los gases medicinales, pero sí notamos que en ciertos extremos, porque el hospital, como le dije, ocupa una manzana, la sala de máquina está en un extremo y hay que cruzar todo el hospital para ciertas atenciones o ciertas salas, digamos, y se nota que estamos ahí justo. Entonces la idea es anillar sobre el final, que bueno, eso para el año que viene, supongo yo. Y después dos anécdotas bastante jodidas son las pesadillas, que pienso que también las pasó todo el mundo, ¿no? En todo el país, el tema de los faltantes de tubos de oxígeno. Todo quedaba corto. Entonces te llamaban, era ir corriendo, sacar cualquier vehículo del hospital, agarrar la 4x4 y caerle a la empresa, a otro hospital, al amigo, a quien sea, para traer tubos, digamos, y conseguir y llamar a Tucumán, a Salta, de donde sea. Y fue una locura, la verdad, hay que vivirla, digamos.
Y la otra pesadilla, no menos importante también, fue una falla que tuvimos un día a medianoche, prácticamente tuvimos hasta las 2, 3 de la mañana, con el tema de cuadro de válvula, de regulación. A esto le agradezco a Rulo que me asesoraron, a Javier Galván también, porque lo molesté un poco en el sentido para ver qué onda, porque yo ni idea, viste, el cuadro supuestamente, no quiero nombrar empresas porque se portan re bien, pero bueno, pasó que se fusionaron a nivel mundial, el que estaba como responsable de la región estaba enfermo, bueno, la cosa es que de Tucumán nos dieron asistencia hasta las 2, 3 de la mañana, por video llamada, digamos, y zafamos, pero la verdad yo lo cuento ahora bastante tranquilo, pero en su momento envejecí 20, 30, 40 años, porque vos veías cómo bajaban el reloj, viste, de presión de oxígeno encima, y teniendo el hospital saturado, la UTI, COVID, podría pasar cualquier cosa. Gracias a Dios no pasó nada y logramos remontar la presión y el cuadro quedó. Yo hice los reclamos a la empresa, no una denuncia, yo llamé, tomaron nota, pusieron gente local que intervenga, pero digamos, no es una crítica, pero lo ataron con alambre, digamos. Hasta ahora estamos funcionando tipo un bypass casi directo del tanque criogénico al hospital. Todo un tema. Así que por eso ojalá lo solucionen pronto, y la idea era cambiar todo el cuadro de regulación de válvulas, digamos. ¿Qué pasó? ¿Qué falló, Ricardo? No, eso, mira, esto es desidia. A veces uno, viste, trata de sacarse la responsabilidad y nombrar a otro, pero acá fuimos todos. Porque específicamente, por ejemplo, cómo está distribuido la parte de tarea del hospital, vemos prácticamente equipos médicos nosotros, y en la parte de gases vemos la parte de paneles, los accesorios, digamos, los equipos de utilización, pero lo que es el tanque y la distribución de los tubos lo ve electricidad, que no es mi área. Entonces estos chicos les falta, digamos, sí, eso, capacitaciones, pero viste, todo se deja de hacer a la larga, y entonces yo iba, chusmeaba, trataba de ayudar, porque me interesaba, obviamente uno siempre, como todo ingeniero, perdón la expresión, pero es medio culillo, quiere ver, viste, qué pasa, y obviamente detrás de esto hay pacientes, ¿no es cierto? Entonces iba, el doctor me decía, mira, tenemos tal cosa, yo detectaba o llamaba a un amigo que está enfrente, che, ¿cómo va la presión? Y dice, no, mira, estamos todos acá, la alarma sonando, y se rajaba, gracias a Dios no vivo tan lejos, tomaba el vehículo y me iba a medianoche. Y el subdirector también se reportó, que es un licenciado en enfermería. Estábamos los dos ahí en vela, porque llamando a medio ¿Pero qué se mundo. congeló? ¿Se congeló el cuadro? ¿Qué No, pasó? no, vos sabés que falló el cuadro en sí, o sea, teníamos presión, el tanque lleno, te digo, nunca, gracias a Dios, ahora utilizamos el backup, incluso, mira, con eso te digo Que los todo, o sea, la presión reguladores era andaban, rarísimo, claro, se clavaron A los los ver, cuadros de reguladores. válvula, de regulación, sí. Oh, Es Ricardo, obsoleta, la empresa nos dijo, esto es obsoleta, hace un par de años nos dijo, mira, y venían haciéndole preventivo, y hace, no sé, 2 o 3 años, nadie reclamó, ellos no vinieron, y justo ahora parece por el caudal de consumo, digamos, la válvula no daba respuesta. Entonces vos oh, veías la aguja y empezabas a transpirar porque estábamos 7 kilos, cuando a mí me llaman ya estaban en 4. oh. Nos quedamos ahí a descongelar también toda la parte de salida del tanque, ¿viste? Donde tenés la llave principal. Se movió la aguja en, no sé, ni un cuarto de kilo, y no era eso, y llamamos a Tucumán, a la empresa a esa hora, y seguía bajando, o sea, llegamos a tener prácticamente 2 kilos y algo. Imagínate, era un ruiderío de alarma y todos bajaban a presionarnos, pero no podíamos hacer nada nosotros. O sea, Oh. imagínate No quiero todo. pelearte, Ricardo, Ricardo, pero yo llegué a Ricardo, cero, te quiero. Sí, a cero de presión. El día del no, amigo. Sí, no, es una el día del locura, amigo, la 3 de la verdad. mañana. No, Qué la verdad, bárbaro. mirá, se me pone Oh, la piel de gallina, porque hay que estar ahí, hay que estar sí, ahí. Vos, claro, vos Sí, te imaginas lo claro. peor siempre, fue, fue es un tremendo. desastre, Nosotros claro. activar rampas. Sí, sí, te entiendo porque yo Sí, la viví en carne propia. claro, sí, sí, vos lo Chicos, debes les saber quiero bien. hacer una pregunta, Ricardo. Sí, Te estaba escuchando, sabes que yo me dediqué los últimos 20 años, o 30, al tema gases ujú, exclusivamente casi. Y el cuadro de regulación al que hacer referencia a vos, ustedes de la salida del tanque tenían un regulador de presión madre para ajustar la presión de salida de la troncal en 7, 8 bar, más o menos, que es lo que lo regula la mayoría.
Claro, es sí, bueno. estaba Sí, precintado yo y tengo el todo, 10. porque lo ve la empresa. Ajá. Ajá. Bueno, ¿y te habían cargado el tanque hace poco? Ay, no te sabría decir. Pero sí, A mí me duraba por lo menos está buena tu pregunta 21. No, porque no, lo no, no, por anoté, eso. le hice el seguimiento a los Sí. siguientes días con el miedo y vos sabés que Ujú. cuando recargaron se volvió a mejorar la presión. No te digo que trepó al valor que debería ser con el tanque lleno, pero llegó a 5, 4,5, que en lo normal Eh, llegaba antes mirá, a 7, 7,5, cuando por lo que vos estás llenaban. diciendo, Sí. a mí me parece, tendría que tener más datos, ¿no? Y lógicamente es una charla, pero si sirve para oscurecer un poco más. A ver. ¿Qué pasó? Sí, Si se está quedó bien sin hecho audio. el cuadro de regulación, tendría que tener un bypass, ¿sí? Ujú. No te No sé, escuchamos, sí, José, te no quedaste sé si me congelado escuchan. un Sí, minuto. sí, Volví a ajá. repetir. Ah, bueno, sí, 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 acá. Me parece un cartel acá que dice su conexión es inestable. Bueno, déjalo. Me parece a mí que lo que puede haber llegado a pasar es el sistema de puesta en presión que tiene el tanque. Puede llegar a dar a veces algunos dolores de cabeza, en particular si la demanda es alta y se congelan todas las válvulas. Claro. Generalmente puede llegar a quedar trabada y no te deja pasar el flujo necesario de gas Vos líquido, sabés que tuvimos ese perdón, evento de hace, oxígeno líquido, sí, vos sabés que tuvimos ese evento, a la serpentina de puesta en presión. ya nos pasó eso hace, yo estoy hace como Ajá. 15 años en el hospital, ponele 9 años, me debe haber pasado, teníamos la NEO encima y hay una cosita legal ahí también, todo un tema, Ajá. nos pasó tal cual lo que vos decís. Era un problema donde Ajá. sí se golpeó, se derritió toda la parte de cuando se congela la válvula esa de salida del tanque, la principal, digamos, de puesta a punto Uy, debe ser, sí. y Sí, lo que hay vinieron, que hacer hicieron un es con una service manguera allí y anduvo de 10 después, de agua, anduvo de 10 Agua después, y ahí no se caliente. tocó más nada. agua tibia o agua caliente que Claro. tengas Claro, a sí, mano, el lo otro, regás a la sí, sí, serpentina que está abajo del tanque, Ricardo, no el que sí, está, sí, no el sí, evaporador. El evaporador sí, también puede haber llegado a tener algo. Y sí, lo que sí, yo les recomiendo, si realmente fue el regulador de oxígeno, cosa que no creo porque es una cosa que falla muy poco, pero tenés que ver estos suponiendo que hubiera reguladores, sido son eso, así una cosa, son, y ellos mismos nos dijeron, esto sí, es, sí, sí, no me sí, acuerdo, un no, no, nombre no. raro que son yankees. Esto hay que cambiar, me dijeron, ellos mismos nos dijeron y dejamos una nota escrita y Wayne firmada, pero Martin, bueno, no, no sé, no yo sé, te diría doble regulador, que es lo que Arcó, pide la no, norma. Arcó, algo así era. Ah, Y ah, vos sabés que el cuadro de válvula, otra particularidad que tiene es que está en automático, como te digo, precintado, que obviamente nadie podía tocar sin autorización, y es que estaba regulado los dos tanques, tanto el de backup, para que cuando baje la presión uno ingrese el otro. Bueno, nunca ingresó el otro tanque, el Sí. más chico, nunca. Y bueno, ¿qué se hizo? Bueno, vino un personal, Y no decime de la una empresa, cosa, pero sí autorizado. ¿cómo hacen para que el tanque chico esté cargado? Perdón, no sé si me Supuestamente está escucharon. cargado, tiene una buena pregunta porque cuando viene, que yo sepa, cargan el grande. Y el chico sigue, ponerle el grande, estará en 11 kilos, el chico está en 10. Entonces cuando cae el grande, tiene que entrar el chico. ¿Y no lo usan? No, nunca lo usamos. ¿No se les evapora? No, no sé si ellos bien. La verdad, por eso te digo, no es mi área, pero cuando llegue el camión, Pero, capaz que le ingresa, le debe colocar, hacer no tan diariamente, o sea, no tan semanal o cada 14 días el llenado, pero sí, como ustedes dicen, uh-huh. seguramente le da, claro, porque se puede ir bajando la presión o evaporándose, lo deben dar un toque le deben llenar un poco, digamos. No tanto como el tanque grande, que ese sí, de pasar, no sé, 14, 15 días, prácticamente semanal, estuvo cargándose el grande. Y ahí, como vos decís, José, yo notaba que la aguja trepaba, obviamente saltaba de alegría, pero nunca trepó como lo hacía normalmente. Pero eso, como dice Bueno, José,
El problema de ese es el evaporador que mantiene constante la presión, o que regula la presión interna del tanque. Es el que mantiene Sí. la presión para que pueda llenar a la línea después. Y eso cuando hacen el proceso de recarga, a veces si lo operan mal esa válvula se suele trabar. Y también se congela, como dijo José, el evaporador que está abajo en la base del tanque. Sí, Bueno, pero vos sabés que me nosotros, parece, viendo perdón, la... Ricardo, me parece que este tema amerita que José y los que saben bien del tema nos hagamos una clínica en algún momento, hagamos Cuando quiera. hacemos un Es Ateneo, interesante, como es interesante, venimos hablando de hacer un Ateneo, vamos a hacer un Ateneo específicamente para el específico, sí, tratamiento muy bueno, de las cosas. buena idea. Sí, Sí, no, incluso, La verdad mira, que Javier me dijo, Para seguir con el tema, ¿tenemos algo más, Ricardo, o pasamos? ya ahí termino, 2 o 3 minutitos y termino. Para cerrar Dale. esto, mudo. Javier obviamente me pidió que le pasara datos porque, no sé, en este caso el rol del ANMAT o él, qué contactos tiene, o yo creo que me dijo a través del ANMAT, ellos estaban haciendo, porque se ve que no es una cosa también que pasó así justo acá. Hubieron varios problemas y ahora Dolly capaz, obviamente le va a explicar, pasó, yo sé, en el interior de Jujuy, no sé si en otras provincias. Entonces lo que me decía Javier, que les avise, le comente todo este tema, porque ellos estaban haciendo como, no sé, si un descargo, notificaciones a estas empresas proveedoras para que vean, intervengan y obviamente solucionen, porque estamos hablando de vida, ¿no? En definitiva, Sí, puede claro. haber pasado a un desastre, digamos, algo fatal. Sí, Gracias a Dios no pasó. Y lo que por allí comentaron y escuché que sí, el tema de presión del tanque, ahora recuerdo nosotros hay una válvula de venteo o de purga, pero tenía una presión bárbara, o sea, acá, digamos, nosotros haciendo prueba y con asesoramiento de Tucumán desde la empresa, circunscribimos el problema al cuadro. El cuadro falló. Puede pasar, y me pasó lo que dice José, también es cierto, pero en esta vez no, porque tenemos una presión bárbara, hermosa. Entonces es la reguladora, porque ¿qué hizo la empresa? Sacó del mismo venteo que te digo, la atamos con alambre, la típica, pero la hicieron bien, sin hacer corte, y hicieron un bypass, lisa y llanamente un bypass. No tenemos cuadro de válvula hasta ahora, cuadro de regulación. y Esa es la están situación. suministrando el oxígeno del venteo, entonces. Del venteo, no, de una purga, ¿viste? De Al una ingreso purga. del cuadro de Una purga. válvula tenés El una especie para hacer W41. limpieza, me imagino. Sí, hay una purga, sí. Claro, con una llavecita ahí de cuarto de giro. Sí, me acuerdo. Bueno, de ahí sacaron un tramo de caño de 1,5 metros, pusieron a la salida del cuadro de válvula, cosa que anularon todo el sistema de automatismo, regulación. Y gracias a Dios, vamos bien por ahora, pero bueno, ojalá que pronto y el cuadro supuestamente está realizado, me dice la empresa, está para el envío, pero bueno, estamos esperando que llegue el envío. A Lo ver, Bueno, preocupante acá de terminado. esto, seguimos. A ver, preocupante de entonces, esto, ¿quién sigue, Ricardo? bueno, después si querés, por privado te cuento lo que Bueno, me acá un parece. agradecimiento a ustedes por la No, presencia pero de también me ustedes y lo que contaron hacen. nosotros, José, vamos a hacer en serio, vamos a hacer Está buena la Ateneo. idea, sí, Me sí, algo parece específico. Cuando quiera. es un tema importante esto que nos ayude a aprender cómo salir de las situaciones y cómo analizar, sobre todo una situación crítica como esta, que es Claro, como muy esa, delicada. sí, estar Muy preparado, delicada. sí. Sí, sí, A A mí no. ver, me Sí, ya lo pasó, creo. perdón Fue que horrible, un fue minuto horrible la nomás, situación. a mí me pasó algo parecido, y no les robo más tiempo, nos pasó algo parecido, teníamos el bypass, bajó la presión, nosotros regamos cada 2 días, regamos la serpentina bajo el tanque, pero también se nos murió la presión. También estaba precintado la parte del bypass, que no se podía tocar hasta que vinieran y todo. Bueno, yo ignoré los precintos, hice el bypass, saqué la válvula y lo que tenía en la válvula del lado que venía el tanque, vieron que tiene como un filtrito de material algunas. Tenía como partículas como de Limaduras. óxido, como de metal puestas y eso le había matado la presión. Y bueno, la limpiamos y zafamos, pero también como dice Ricardo, el susto no te lo sacan en no un te lo minuto. saca nadie. No. Ya los lleva por vida. Sí, Maxi, ¿qué te parece? A ver, ¿cómo Tal seguimos cual, tal entonces, cual. Ricardo? ¿Qué sigue? Dolly. Dolly. Golis, creo. Dale, De Dolly. San Pedro y Ledesma, de interior de Jujuy.
Dale, Dolly. ¿Está Dolly por ahí? Bueno, de ahora cerrá tu presentación, Ricardo, arriba en el botoncito verde, el botoncito rojo, perdón. Arriba. Acá. Arriba, ahí dice ver opciones, hay tic, ahí. Al lado de lo verde está uno rojo que cierra. Ahí está. ¿Está? Perfecto. Dolly estaba recién, pero no sé qué se hizo. Mandale un Sí, mensajecito Dolly. que sí. Pues Dolly justamente está medio escondida en el trabajo y de allí, a ver, capaz que... Ah, se quedó sin internet, me dice. bueno. Si no, Ramiro. Bueno, para no dale, perder Ramiro, tiempo, entonces, Ramiro. y que después siga. Ok. A ver. Mirá. ¿Ven ahí? Ahí va yendo. Sí. Ahí vemos. Bueno, poco yo voy a hablar lo que estuvimos haciendo a nivel provincia, dentro de lo que era la estrategia de COVID. Y como primer punto, nosotros inicialmente habíamos definido que el Hospital Papa Francisco, que es uno de los más nuevos que tiene la provincia, sea el hospital de referencia COVID, para lo cual este hospital, que tenía 80 camas, policlínico, se transformó en un hospital pura y exclusivamente para atención de pacientes COVID. Lo cual inicialmente estaba bueno. El problema es que tuvimos muy pocos casos hasta julio. Entonces estamos hablando que desde marzo hasta julio el hospital estuvo prácticamente con muy poco uso, lo que nos dio tiempo para hacer algún tipo de trabajos de adecuación bastante interesantes. Pero primero quiero definir un poco qué es lo que, para los que no conocen la provincia, nuestra provincia cuenta con 23 departamentos divididos en 60 municipios, repartidos en 4 zonas geográficas. La zona norte, que engloba los departamentos de San Martín, Orán y Rivadavia. La zona sur, que engloba los departamentos de Anta, General Güemes, Metán, Rosario, La Frontera y La Candelaria. Estos están pegados a Tucumán y Santiago del Estero. La zona oeste, que engloba los departamentos de Iruya, Santa Victoria, Los Pomas, Los Andes, Cachi, Cafayate, Molinos y San Carlos. La zona centro, con los departamentos de La Caldera, Rosario, Lerma, Capital, Cerrillos, Chicuana, Huachipa y La Viña. Como verán, la provincia de Salta es una provincia bastante particular porque tiene una forma que engloba bastantes particulares geográficas totalmente distintas y tiene límites con 3 países y 6 provincias, lo cual la hace bastante permeable a un montón de situaciones y hace que todas las acciones tendientes a cuestiones epidemiológicas, por algún lado, se cuelan y dejamos de perder las posibilidades de seguridad que tiene la provincia, por lo general. Y por otra parte, esa forma que tiene la provincia, que va de este a oeste y de norte a sur, hace que vayamos desde el lado de llanura chaqueña hasta cordillera con 6.000 metros de altura. Con lo cual, entre geografía y entre características climatológicas, es un desafío poder tener en condiciones todo el sistema sanitario, porque es bastante complejo. Como habíamos dicho, esas regiones geográficas no siempre se condicen con las regiones sanitarias. Dijimos que en zona norte la región geográfica era englobada los departamentos de Orán, San Martín y Rivadavia, y la región sanitaria también, y esto tiene una particularidad porque es la región más cálida de la provincia. En zona sur también comparte la misma distribución geográfica con la sanitaria, y la zona oeste
No, la zona oeste toma todo lo que son parte de zona centro, exceptuando capital, y toda la zona oeste que habíamos definido antes como zona geográfica. Y la zona centro sanitaria es solamente establecida por la capital. Dentro de esa distribución sanitaria nosotros podemos encontrar que tenemos 52 hospitales. Esos 52 hospitales están repartidos 15 en la zona norte, 10 en la zona sur, 21 en la zona oeste y 6 en la zona centro, y tiene distintos tipos de complejidades. Tenemos 138 centros de salud, también repartidos en las distintas zonas, 246 puestos sanitarios, 101 puestos fijos, lo que hace un total de 537 establecimientos sanitarios públicos. Y eso lo que nos da a nosotros es un poco la idea de cómo tenemos la distribución geográfica. Si bien nosotros tenemos 6 hospitales en la zona centro, que es alta capital, esos 6 hospitales son de alta complejidad, y el resto de los hospitales de alta complejidad lo tenemos distribuido en zona norte 2, en zona sur 2 y en zona oeste 1. Esta es una imagen de cómo estaba la provincia al 26 de agosto con los casos de COVID. Y ya les voy a explicar por qué traje estas diapositivas, porque me parecen importantes para que veamos después lo que es consumo de oxígeno. Lo que está en verde son zonas epidemiológicas que estaban en condiciones buenas, normales, con pocos casos o ninguno. Lo que está en amarillo es una zona un poco más complicada, lo que está en naranja se iba incrementando la complicación, y lo que está en rojo, que en ese momento estábamos en el departamento capital, Orán y San Martín, eran los más complicados. Esto el 26 de agosto. A julio, esta radiografía era prácticamente todo verde. Y al 5 de octubre, ya habiendo pasado el pico de la pandemia, fíjense que tenemos muchos departamentos en naranja, los que estaban en rojo siguen en rojo, pues se sumaron algunos más, y hay solamente 2 que están en verde, y el caso de La Poma no tiene ningún caso positivo, con lo cual la situación epidemiológica en la provincia cambió bastante, y eso nos incidió mucho en el tema de consumos. Si tomamos casos por cada 100.000 habitantes, hay departamentos, por ejemplo el de los Andes, que tienen muy pocos habitantes, que la incidencia cada 100.000 habitantes es muchísima. Y hay otros departamentos que, si bien estaban en rojo, como Capital o como San Martín, su incidencia es menor a los 1.000 casos por habitante, cada 100.000 habitantes. Como dijimos, el Hospital Papa Francisco era el hospital que inicialmente definió la provincia que iba a ser el referencia de COVID, y está ubicado en uno de los lugares más populosos de la ciudad, en el barrio Solidaridad, en la zona sur de la ciudad. Se inauguró en el año 2013 con una capacidad de 74 camas generales para adultos, 6 de UTI y 4 de neo, y tiene una particularidad de haber sido diseñado con distribución de gases medicinales para todas las camas, con lo cual esto nos llevó a considerar que fuera el centro de referencia COVID el día 18 de marzo. No obstante ello, tuvimos que hacer algunas adecuaciones tendientes a consolidar la red de distribución de gases. ¿Para qué? Para que podamos definir que todas las camas sean posibles usuarias de respiradores, por lo cual tuvimos que aumentar la capacidad de distribución de la sala de máquinas y la capacidad de distribución del red troncal, con lo cual tuvimos que aumentar la sección. Esta es una visita que fue el día 18 de marzo, que fue el gobernador al recorrer el hospital, cuando se decidió que ese hospital iba a ser el centro de referencia COVID, que fue junto con la ministra y el doctor Mamani, que es el director del hospital. Como dijimos, las adecuaciones eran soportar el uso de 80 respiradores en simultáneo, con lo cual aumentamos la sección troncal y hicimos anillado de la línea, repotenciación de la sala de máquinas y adaptación de los paneles de cabecera para la instalación eléctrica en función de convertir de camas de internación común a camas de internación de UTI.
la sala de máquina, que originalmente tenía 2 compresores de 7 HP, pasó a tener 3 compresores de 15 HP para satisfacer la demanda. No se cambió el tanque de oxígeno era un tanque de 5.000 metros y sigue con la misma capacidad. Lo que aumentó fue la frecuencia de llenado. Y a su vez, como estrategia, frente al hospital se adaptó una escuela como internación de pacientes moderados COVID o semicríticos, con 48 camas, todas con tendido centralizado de oxígeno, con flujo, para lo cual se instaló un tanque de oxígeno de 1.000 metros cúbicos. Y este es un problema porque los 1.000 metros cúbicos en el pico de la pandemia no duraban más de un día, lo cual nos hizo a que estemos haciendo el reemplazo por un tanque de 3.000. La ventaja que nosotros tenemos es que, como decía Ricardo, nosotros contamos con una empresa que tiene la producción de oxígeno en Salta provincia, en el departamento de Güemes, que está a 40 kilómetros de la ciudad. Y eso nos permite tener una frecuencia de llenado prácticamente diaria. Si otra hubiese sido la situación, como veníamos teniendo hasta hace unos cuantos años atrás, esa frecuencia hubiese sido mucho más dramática y quizás no hubiésemos podido llegar a dar respuesta a las situaciones que teníamos. Y además de esto, en Salta Capital, inicialmente, al principio de la pandemia, desarrollamos un centro de baja complejidad en el centro de convenciones con 150 camas. Para lo cual, esa era la foto, para lo cual se adecuó el sistema de aire acondicionado central. El centro de convenciones está ubicado cerca del aeropuerto. Para quienes no lo conocen, es un centro que tiene 4 pabellones, como pueden ver acá, divididos por estos paneles de estos tabiques, que nos permiten separar habitaciones o secciones. Y fíjense, tuvimos que desmontar todo el alfombrado que tenía el centro, hacer un pulido especial del piso y empezar a colocar camas para poder tener una distribución de 150 camas, adaptación de baños, para los cuales tuvimos que armar duchas. Y una de las cosas principales era la adaptación del aire acondicionado central. En este punto, uno de los problemas que nos encontramos fue que las UTA que tienen el centro tiene una capacidad limitada y era imposible hacer el recambio de las UTA por equipos más grandes para poder poner filtros EPA. Con lo cual se trabajó con el sistema de recirculación, eliminando todo lo que era la recirculación, pasando a tener una inyección 100% externa y sacando la recirculación de aire, y todo filtrado con el filtrado normal, pero con un sistema de luz UV en todo el recorrido de la línea de los ductos y potenciándolo en el acceso de la toma de aire y en la salida de la extracción. Esta es una foto de cómo se ven las camas en cada uno de los pabellones. Son 4 pabellones iguales, con lo cual llegamos a tener la distribución de camas. Y acá todavía estamos definiendo, seguimos en definiciones. Acá se dotó de oxígeno por tubos y se estaba definiendo si se iba a dotar un sistema de oxígeno central o no. La situación en este sentido y la definición pasaba por qué tipo de pacientes vamos a atender acá. Si vamos a seguir con la atención de pacientes leves, no va a ser necesario hacer la instalación de oxígeno central. Con tubos vamos a poder manejarnos bien. De hecho, se está manejando ahora con tubos y no hay ningún tipo de problema. Esta es la visión del centro. En este pabellón gigante es donde están distribuidos los 4 sectores. Ahí podemos ver los ingresos de los aire acondicionados en las copas del techo. En este pabellón de acá, a la derecha, está montado el laboratorio de bioquímica, y en este sector es la admisión de los pacientes y la parte administrativa. En este sector está la enfermería,
Y bueno, esta es un poco la visión que tenemos de otro de los paneles, de los paños de internación. Después, a medida que avanzó la pandemia, ya en agosto tuvimos que tomar decisiones porque el pico de pacientes aumentaba y empezamos a hacer obras en el Hospital San Bernardo para mejorar la capacidad de distribución de oxígeno, con lo cual aumentamos 60 camas de oxígeno en el pabellón de internación de mujeres, más 60 camas con internación con oxígeno central en una carpa que instalamos en uno de los laterales del hospital. Y estas camas fueron realizadas por el servicio penitenciario, lo cual nos ayudó mucho porque no teníamos capacidad de suministro de camas en tiempo y forma. Esta es una de las fotos de la carpa. Acá pueden observar los paneles con Flumeter. El tendido va por el techo, ¿sí? y la bajada con Tecalán para la conexión de flujo de las camas. En el Hospital Público Materno Infantil también decidimos abrir un sector que estaba funcionando como centro de recuperación nutricional que tiene acceso desde uno de los laterales del hospital de forma independiente al resto de la circulación. Y lo transformamos en una unidad COVID con 20 camas para terapia intensiva. Este servicio también contaba con sistema de gases centrales, lo cual había sido reforzado hace 3 años para una eventualidad como esta, y bueno, por suerte tuvimos la posibilidad de usarlo. Digo por suerte porque era necesario, pero estábamos en capacidad de usarlo sin ningún tipo de complicación adicional como refuerzo de línea de gases, tanto de aire comprimido como de oxígeno. Este sector tiene 20 camas y fue dotado con 10 respiradores. Cada habitación es una habitación doble que cuenta con un respirador, monitoreo y bueno, el servicio de sanitario que está al lado. En este caso está la visita del gobernador con el director del hospital. Esta es otra foto de otra de las habitaciones, con toda la batería de equipos que se suministró, monitoreo, bombas de infusión, una jeringa y bomba de infusión continua. La gran mayoría de este equipamiento vino donado por Nación. En el Hospital Dr. Oñatibia también se habilitó un pabellón que era de internación como unidad de COVID con 22 camas, también para terapia intensiva. Y tiene 22 camas con respiradores. Esto adicional a la terapia intensiva que cuenta el hospital, que tiene 8 camas más. En total el hospital tiene 30 camas COVID. Y este hospital tiene también la particularidad de ser el único que tiene servicio de diálisis público. Y por lo tanto se aprovechó el desarrollo de las camas también para conectar el sistema de agua de diálisis para poder hacer la diálisis de los pacientes. Este hospital es un hospital específico para endocrinología y por lo tanto atiende a su población pacientes diabéticos e hipertensos, y sobre todo los obesos, porque acá también se hace cirugía bariátrica. Y por lo tanto, si ustedes ven la cartera de servicios que tiene este hospital, estamos hablando de la población más crítica para pacientes COVID. Entonces se decidió ampliar la capacidad de terapia intensiva porque la mayoría de los pacientes que se atendían en este hospital caían con casos severos y la capacidad de atención en otros nosocomios era muy complicado para este tipo de pacientes, sobre todo los obesos mórbidos. Con lo cual también se reforzaron las líneas de gases centrales y se reforzó también el sistema de generación de aire comprimido, no así el tanque de oxígeno, que era un tanque de 7.000 metros que tiene el hospital, y no hubo problemas con el suministro de oxígeno. Después, el equipamiento recibido, acá estamos viendo parte del equipamiento que se instaló en el Hospital Papa Francisco, acá tenemos uno de los colegas, a Matías,
haciendo el chequeo de los equipos, verificando que no tuviese problema de fugas. Este fue uno de los equipos que incorporamos adquirido de la provincia cuando pudimos comprar, que fueron 5, y el resto de los equipos de respirador vinieron por Nación. Esto es una foto de la escuela. Acá tenemos también 2 colegas, uno que pertenece al hospital y otro que pertenece a la empresa proveedora del equipo Rayos. En la escuela pusimos las camas ortopédicas y también pusimos equipamiento de radiología para poder hacer diagnóstico por imágenes. Dentro del equipamiento incorporado, como decía, recibimos 18 respiradores de Nación, 7 respiradores incorporados por el Ministerio de Salud de la provincia, que fueron 5 adquiridos por la provincia, y la empresa que nos vendió estos 5 nos prestó 2 más, con lo cual teníamos 7, y 2 empresas petroleras nos donaron 2 respiradores más para el hospital de Tartagal. Obviamente que se hizo incorporación de monitores multiparamétricos en consonancia con la cantidad de respiradores, a los fines de poner monitores, todos los respiradores con monitores, y bombas de infusión. Y en la escuela, como decíamos recién, en la escuela y el centro de convenciones pusimos rayos X digital rodante para poder tener radiología de manera segura. Esta es una de las fotos recibiendo equipamiento y insumos en el aeropuerto, recibidos por Nación. El avión llegaba, dejaba las cosas y seguía viaje. Nosotros teníamos que llevarlo a los depósitos. En todas las recepciones de equipamiento fue el gobernador en forma personal a hacer la recepción, con lo cual me parece que el compromiso que tiene es bastante positivo. Y en otras localidades se realizaron centros de aislamiento para pacientes de bajo riesgo, en centros polideportivos y escuelas, y después en los hospitales se empezaba a atender pacientes moderados y alto riesgo. Se destacan centros municipales en los municipios de Pichanal, Tartagal y Orán, con más de 60 camas cada lugar. Y estos municipios están en zona norte y fue donde peor pegó la pandemia en la provincia. Como les decía, estos municipios están al norte del país, tienen límite con Bolivia, y ese era uno de los problemas que hemos tenido, la circulación que había de personas entre Argentina y Bolivia, o entre Salta y Jujuy y Bolivia, que fue uno de los detonantes para que los pocos casos que habían que estaban controlados, que venían identificados de los viajes de personas que venían de otras provincias o del exterior del país, en esta zona, cuando la gente de Bolivia empezó a entrar de manera clandestina, empezaron a saltar los casos y fue incontrolable. En el hospital de Orán también se hizo la readecuación de la red de gases medicinales y se adaptó una escuela, que es la escuela Osvaldo Poz, donde también se puso oxígeno centralizado. Y en el hospital de Campo Quijano, que está cerca de la ciudad de Salta, Nación realizó un aporte para hacer una obra de ampliación de 10 camas, que está todavía medio construir, quedó a mitad de camino con construcción seca. Y esas 10 camas también van a contar con oxígeno centralizado. Acá tenemos una foto del polideportivo de Tartagal. Este polideportivo, con la ayuda del ejército, se pudo hacer el armado en tiempo récord, en 2 días. Y a su vez tuvimos la distribución de 700 cilindros de oxígeno en toda la provincia para poder hacer frente a la demanda de consumo. En el hospital de Salvador Massa también se definió la construcción de una unidad de atención hospitalaria primaria, que Nación la define como módulo de COVID de frontera, que va a estar para atender personas que provengan de Bolivia y que, como primer medida, ante la presencia de algún síntoma, sea internado en ese lugar para después ser derivado a un centro de mayor complejidad si es necesario. Y en el Hospital Señor del Milagro, que es el hospital de referencia para virus respiratorios,
se hizo una entrega de otro termociclador por parte del Ministerio de Salud de la Nación, y también a otros hospitales como Papa Francisco y San Vicente de Paul y Doña Tibia para aumentar la capacidad de detección de pacientes COVID positivos. Yendo al consumo de oxígeno, que era uno de los temas que habíamos hablado, hasta el mes de julio, cuando los casos eran pocos y no se había declarado la circulación comunitaria en la provincia, el consumo de oxígeno gaseoso promedio no superaba los 3.500 metros cúbicos en consonancia con los registros históricos de la provincia. Y la frecuencia de envío a la zona de mayor consumo era de no más de 2 veces al mes de oxígeno gaseoso. A partir de agosto el consumo se fue incrementando, llegando este mes a tener un aumento en la frecuencia de 2 veces por semana a distintos lugares, y el aumento de volumen de cilindros, alquilando 100 cilindros entre los 700 estos que habíamos dicho anteriormente. Y a finales de agosto esa frecuencia de distribución subió a 3 veces por semana, con lo cual esos 100 cilindros alquilados tuvimos que hacer una adquisición de 600 cilindros para llegar a los 700 que decimos. Estas 3 veces por semana realmente fueron una salvación junto con los cilindros, porque la velocidad de rotación, como decía José al principio, antes de que iniciemos las presentaciones, en función del consumo de oxígeno para pacientes, estaba entre 3 y 4 cilindros al día. Y en hospitales de menor complejidad también se fueron desarrollando redes de distribución de oxígeno para bajar la circulación de cilindros, lo que motivó instalación de fuentes de oxígeno líquido y de PCA para poder bajar los volúmenes de gaseoso y optimizar la logística. Esto porque el consumo de oxígeno en el mes de septiembre, de oxígeno gaseoso, superó los 25.000 metros cúbicos. Estamos hablando casi de 8 veces más de lo que veníamos consumiendo normalmente. Y acá podemos ver, esta es la estadística de consumo de oxígeno gaseoso para toda la provincia durante el año 2020. De enero a la fecha, fíjense que normalmente estábamos entre 3.000, 2.600, 3.100. Para esta época, en marzo-abril, normalmente el consumo de oxígeno comienza a aumentar y acá vemos que hay un decrecimiento del consumo. Y esto se debió a que, debido a la pandemia y a la cuarentena, prácticamente no había circulación de gente y las patologías requirientes de oxígeno disminuyeron muchísimo. Pero a partir de agosto ya vemos un salto de 2.400 a 5.800, y en septiembre ya nos fuimos a 24.200 metros cúbicos. Y acá sí tenemos una comparación histórica, fíjense, entre los años 2017, 18, 19 y 20, cómo tenemos, para lo que decíamos, entre abril y mayo, que es cuando comienza a aumentar el pico de consumo, 3.900, 2.300, 3.300, 2.700, acá baja, acá particularmente es muy bajo en mayo, y fíjense en agosto que estamos en 3.500, que es la media, o en julio que estamos en 3.900, 3.300, bajó a 2.400, pero en agosto que estamos en 3.500, 4.800, que fue un pico histórico en el año 2018 por el tema de la gripe. Hubo mucha circulación de gripe A ese año. El año 2019 bajó y en agosto de 2020 pasamos a 5.800. Pero fíjense en septiembre, 3.300, 3.700, 3.200, y de ahí pegamos un salto a 24.000. Con lo cual quiere decir que la pandemia nos pegó muchísimo en el tema de consumo de oxígeno. De hecho, las empresas proveedoras, tanto Air Liquide como Oxitesa, que son las proveedoras de oxígeno que tenemos en la provincia, y el INDE también, en este caso, Air Liquide decidió hacer el aumento de la capacidad de reserva de los hospitales de Orán, Tartagal y Embarcación. Esta es la foto del hospital de Tartagal del día de ayer, que estaba haciendo el reemplazo de la cisterna. Pasó de un tanque de 3.000 metros a un tanque de 5.000. En Orán pasamos de 5.000 a 10.000. Y
Y acá podemos ver el aumento de cilindros en los hospitales, y esta es la planta de llenado de cilindros, donde podemos ver el hormiguero de cilindros que tiene la empresa y que en un momento la capacidad de llenado era de 450 tubos por día. A ver, acá tenemos la foto del sistema PCA que instalamos en la escuela Osvaldo Pos de Orán. Este sistema es el que está alimentando la escuela para 40 bocas. Además del sistema en sí, tenemos un backup de 2 termos de oxígeno por las dudas se llega a cortar el suministro eléctrico o haya algún desperfecto técnico en la máquina. Esta máquina es de un 95% y tiene control de porcentaje de pureza de oxígeno en línea. ¿Qué más? A ver. Para diagnóstico de COVID, como dijimos, aumentamos la cantidad de termocicladores para aumentar el diagnóstico de biología molecular. Se aumentaron las cabinas de seguridad biológica, ampliando la capacidad instalada para análisis, incrementando esa capacidad en un 600% en la parte pública. Y uno de los inconvenientes que se presentaron fue la certificación de cabina de bioseguridad. ¿Por qué? Porque uno de los temas es que esto no se le da mucha importancia normalmente por desconocimiento de las autoridades o por falta de interés, pero nunca se han tenido las cabinas normalmente auditadas en tiempo y forma. Cuando el Instituto Malbrán hizo la donación al Hospital El Milagro de un termoneciclador más, también donó la cabina de seguridad biológica, y mandó a personal del Instituto Malbrán junto con la empresa que hizo la provisión del equipo a realizar las calibraciones como parte del manual de procedimientos. Y ahí fue que nos enteramos que las cabinas de seguridad, por lo menos yo no lo sabía y la gente que trabaja con nosotros tampoco lo sabía, que las cabinas de seguridad biológica, aparte de la validación de fábrica, debe ser validada al momento de puesta en marcha en el lugar de puesta en marcha. ¿Por qué? Porque muchas veces en el lugar se verifican corrientes de aire que no son las óptimas de acuerdo a la validación de fábrica, entonces se debe corregir la validación o las rejillas de apertura de las cabinas, por un lado, y por otro lado, puede ser que en el mismo viaje esa validación se modifique porque se muevan los filtros, se mueva la misma rejilla de apertura que haya sido calibrada, o bien porque en el viaje la misma fábrica cierra esas rejillas para evitar cualquier tipo de movimiento. Entonces, nos dimos con esa novedad y decidimos hacer la validación de todas las cabinas para evitar cualquier tipo de inconveniente. Para lo cual hicimos la certificación de las cabinas en el sector público y en el sector privado, porque también definimos que la parte privada no solamente era necesario que trabajen, sino también que trabajen de manera segura. Y como definimos que eventualmente ante la necesidad de camas, si la parte pública llegaba a colapsar, la parte privada también iba a colaborar, para lo cual la provincia también, dentro del momento que recibió, empezó a entregar en comodato de manera de colaboración a la parte privada. Decidimos que la parte privada también realice las validaciones, por lo tanto, se realizaron validaciones de 12 cabinas, tanto en el sector público como privado, con lo cual nos garantizamos que prácticamente el 100% de las cabinas de seguridad biológica para el estudio de COVID-19 y de otro tipo de estudios estuviesen validadas. Eso también lo hicimos con el Colegio Bioquímico. Otra de las acciones que se hicieron en coordinación con UFIDET, UFIDET es de Formación, Investigación y Desarrollo Tecnológico que tiene la provincia, que depende del Ministerio de Educación, y donde tenemos montado el laboratorio de certificación de equipos médicos, o de verificación técnica de equipos médicos. Se trabajó en la recuperación de respiradores fuera de servicio, que ya no estaban cubiertos por el soporte técnico oficial.
y pudimos recuperar 5 equipos Neumoven Graph de la primera generación y Neumoven Cirrus. Y también en esta institución se trabajó en el armado de máscaras faciales. Quiero recalcar que en UFIDE, cuando se hizo el trabajo de recuperación, quienes trabajaron fueron colegas de la parte privada que prestaron su apoyo desinteresado y que participaron de la certificación y del montaje, del remontaje de los equipos. Acá tenemos una foto de la gente del Instituto Malbrán haciendo la validación de la cabina de seguridad del Hospital Papa Francisco, y acá tenemos la foto de los chicos cuando estaban haciendo la reparación de los respiradores, que de 10 respiradores que teníamos fuera de uso, logramos rearmar 5, y con este equipo que fue prestado por otro colega de la parte privada, hicimos la validación de esos trabajos que hicieron los colegas. Acá tenemos el trabajo terminado. Eso es muy importante. Y como curiosidad, quiero plantear que, bueno, esto que vemos acá es una garrafa de gas, apareció en la planta de llenado de cilindros de oxígeno. Particulares llevaron la garrafa en el afán de tener un cilindro más de oxígeno, con total desconocimiento de la normativa, para la carga de oxígeno, obviamente que no fue cargada. Esto que tenemos acá fue un cilindro que se prendió fuego al chofer de la ambulancia, y se le prendió fuego precisamente porque se había bajado del móvil, se higienizó las manos con alcohol en gel, y cuando abrió la válvula del tubo, el vapor del alcohol, que todavía lo tenía en la mano, hizo que se prendiera fuego, tuvo lesiones en la mano, y la llama duró bastante tiempo, no llegó a provocar ningún otro tipo de incidente, pero fue un hecho bastante problemático. Esto fue en el Hospital de las Lajitas. Esto que están viendo acá, ustedes ven que no tiene el robinete de cierre de la válvula del tubo. Esto pasó en el Hospital de Joaquín B. González, donde por desconocimiento también trataron de hacer el trasvase de oxígeno de un tubo de 6 metros a un tubo portátil de 1 metro, y obviamente voló la reguladora. Y esto es otra curiosidad que vemos acá. Hicieron una conexión, fíjense, con un regulador. La conexión la hizo el hospital sin ningún tipo de cuidado, criterio, simplemente con buena voluntad. De un regulador normal de oxígeno, de presión, conectó una manguera con sus derivaciones a las habitaciones con un flumíter puesto en una caja de iluminación de PVC. Obviamente que saqué la foto primero y después hicimos desconectar todo porque era un peligro. Y eso surgió de una visita que estuvimos haciendo a los hospitales, y ahí nos enteramos de esta aventura en la que incursionaron algunos intrépidos, que no pasó a mayores porque Dios es grande. Bueno, eso como anécdota. Muy buena. La verdad que hay mucho material para preguntar, para compartir. Los felicito realmente, tanto a Ramiro como a Ricardo, por lo que están haciendo, por el esfuerzo, el asesoramiento, la capacidad de integrarse a los equipos médicos. Eso no es fácil, requiere de una habilidad, requiere de una
a veces hasta una paciencia también para poder explicar y volver a explicar y, digamos, y tener esa capacidad de aconsejar de la mejor manera para que se tomen las mejores decisiones. Y realmente se nota este profesionalismo y lo felicito. Y también me gusta esta sinceridad de decir, bueno, nos faltó esto, nos falta en tal hospital esto otro. O sea, esto es lo más rico que tiene esta experiencia de colegas que estamos compartiendo, ¿no? Poder contarnos las cosas, cómo nos fue, cómo nos va en la vida, nos va yendo, porque acá estamos, no es que termina el mes que viene esto, chicos, no, acá estamos, vamos yendo, ¿eh? Entonces, esto de poder ir contarnos cómo hicieron la cama, cómo hicieron, o sea, esto nos sirve a nosotros, porque todos aprendemos un poquito, nos avivamos, que lo que contaba Ricardo con su cuadro y con los reguladores, qué sé yo, y que Ramiro que nos cuenta con los tubos, o sea, nos vamos avivando, porque nadie sabe todas las cosas, nadie sabe todo lo que va ocurriendo, y también nadie sabe qué va a hacer la gente en su afán de solucionar algo. Esto que acabas de mostrar, Ramiro, ¿no? Esta instalación así, digamos, hay que tener imaginación para largarse con unos caños por afuera y hacer, con una manguera, mejor dicho, porque una manguera, ni siquiera un caño, se manda por ahí afuera. La imaginación no tiene límite, entonces todas estas cosas hay que ir hablando y teniendo la capacidad de ser docentes también. Nosotros no somos solo ingenieros que hacemos, sino tenemos que ir haciendo docencia en las áreas que corresponden, la gente de enfermería, con los amigos, los médicos, con todo esto, vamos también de lo que sabemos, así como ellos también a nosotros nos enseñan, porque también hay tantas cosas que nos enseñan que vamos aprendiendo nosotros, y como aprendemos de los infectólogos y cada uno, entre todos vamos amalgamando y haciendo esto que somos el personal, los profesionales de la salud, que ahora ya es toda una unidad, ¿no? Realmente le agradezco infinitamente que nos compartan y que me ayuda, me anima y me preocupa también, ¿por qué no? Porque me queda la expresión, me preocupa, es el norte ahí de Salta, y esa zona, Orán y su vuelta es una cosa, es realmente, hasta hay que rezar, porque es una zona, ¿no? que requiere de mucha atención, mucha presencia también, ¿no? La verdad que, porque no es que uno dice, tal cosa es la solución, no hay una solución única para eso, ¿no? Hay muchas alternativas, entonces yo le agradezco que tengan esta sinceridad para contarnos, me anima, la verdad que me anima, como el otro día lo escuchamos a Luis, que ahí lo veo, también me anima mucho el modo, la integración, ¿no? Me anima. Me siento honrado de ser amigo de ustedes y que nos cuenten estas cosas. Así que bueno, abrimos para el diálogo. Bueno, gracias. Eduardo, quería agregar, dijiste. me acordé ahora otra anécdota que nos pasó, un poco parecido a lo que le había pasado a Ricky y a Dori en Jujuy, con el evaporador. En el hospital de Orán tuvimos la desgracia de que la soldadura del evaporador se pinchó, y no solo se pinchó una vez, se pinchó 2 veces. La segunda vez ya no agarró con experiencia, pero la primera vez fue bastante crítico. Llegamos a tener una presión del tanque hasta en 4 kilos. Por suerte el camión de oxígeno estaba cerca y pudimos hacer la recarga del tanque. Mientras tanto, tuvimos que hacer una solución casera hasta tanto pudiese venir el soldador. Como siempre pasa esto, pasa un sábado de la noche, a las 3 de la mañana, con lo cual la ley de Murphy nunca falla en ese sentido. Nunca falla. Y lo que nos pasó fue muy curioso y bueno, nos llevó a cortar el clavo bastante tiempo. Pero la resolución que nos planteó la gente de Air Liquide, que es el proveedor de oxígeno en ese hospital,
fue la colocación de un trapo en el lugar de la soldadura, donde estaba pinchado el caño, para que se congele, y con eso lo atamos bien para que quede un bloque congelado, cosa que haga una especie de tapón de tipo costra, por así decirlo. Lo comento porque me pareció bastante probable que a algunos les pueda pasar, sobre todo con el aumento de consumo que estamos teniendo de oxígeno líquido y con los evaporadores chicos, con lo cual, a ver, para que se den una idea, Orán es una ciudad, como les decía, que queda al norte de Salta. El norte de Salta ya está arriba del trópico de Capricornio, con lo cual ya estamos en una zona tropical. Imagínense ustedes que la temperatura ahí, promedio en el año, no baja de 30 grados. Y en ese sentido, que se nos congele la cañería del evaporador, implica que estamos consumiendo a lo pavo. Y bueno, esa fue la situación, el contraste de la temperatura de afuera versus el contraste de la temperatura de la circulación de la cañería, hizo que la soldadura falle, y bueno, estuvimos cortando clavos hasta que pudimos hacer la solución esta casera y evitar la pérdida de fluido. Y otra cuestión que tuvimos que hacer fue aumentar un punto de regulación del cuadro de válvulas en ese tanque, porque estaba regulado en 6 kilos y lo pasamos a 7. La verdad que dentro de toda la carencia que teníamos dentro del sistema, con la incorporación de elementos que pudimos ir haciendo, fue un buen acierto el poder tener un suministro un poco más holgado. Si ustedes se fijan, dentro de lo que nosotros teníamos de 2 veces al mes de frecuencia de recorrido, pasamos a tener 17 veces en un mes, o 3 veces a la semana en algunos lugares. Con lo cual, la logística se hacía prácticamente imposible si es que no teníamos esa solución a mano. Y bueno, por suerte, tener una empresa proveedora en la zona ayuda muchísimo a poder paliar esta situación de criticidad. Ramiro, no, avalando lo que dijo Eduardo, coincido que lo más enriquecedor de todo esto no es solo contar las cosas buenas, sino contar todos los errores y desaciertos, que eso es lo que nos ayuda después a corregir y a modificar y a progresar y a hacer las cosas mucho mejor. Así que todos los problemas que se cuentan, eso es lo más enriquecedor de todo esto, ¿no? Así que muchas gracias por hacerlo. Yo quería consultar. A ver, dale, Nico. Creo que en todos lados el problema común es el oxígeno. Lo ha expresado bien en cada una de las mejoras que se han ido haciendo en los hospitales. Y en la presentación de Ramiro, en uno de los hospitales, y más que nada acá en el norte del país, el acceso, digamos, a la distribución de oxígeno es complicada por la geografía que tenemos, ¿no?, en nuestras provincias, y el uso de la PSA es una solución alternativa, creo, válida para estos casos y estas situaciones. Más aún cuando los tiempos apremian, ¿no? Y tener este tipo de alternativa tecnológica en donde la concentración como la que ha logrado en esas máquinas del 95, me parece súper válido como solución. No solo como distribuidora a granel, digamos, al hospital, sino como llenado de tubo y hacer una redistribución de logística en el suministro de tubo por regiones, digamos, en base a una PSA, para aquellos casos de COVID o de cualquier patología respiratoria que no sea tan grave y que no se necesite una concentración de oxígeno al 99, digamos, ¿no? Claro. Eso, no sé, ¿cómo lo ven? ¿Qué planteos se han hecho? ¿Si alguien lo ha considerado? No, ya que lo planteas, considero, a ver, que eso, como dijo Eduardo hoy, de hacer, merece ser un ateneo o varios para discutir el tema de la PSA en un país como el nuestro, con las características geográficas y de densidad poblacional como el nuestro. Y discutir el por qué
la norma que se estableció hace 20 años del 99%, 99,9% de pureza, cuando el paciente nunca recibe ese porcentaje de pureza en el cuerpo. Entonces, yo creo que como sociedad nosotros, digo, la sociedad de bioingeniería y como profesionales, merece una discusión técnica seria y profunda para que se pueda elaborar algún documento para hacer todo lo que dijo recién Nicolás. Sí. Sí, vamos a hacer un ateneo de eso. Pero inclusive tenemos pendiente una charla que un ingeniero biomédico de Córdoba, que él puso una planta en Santiago del Estero también, una PCA, y que están dando muy bien, tengo muy buen antecedente de esto. Así que vamos a volver sobre este tema, que creo que es muy importante, porque esto va a seguir, y es muy real lo que dice Nico, de las dificultades geográficas. Hay lugares que la vez pasada contaban los amigos de Tierra del Fuego, que bueno, que igual va el camión, que sé yo, pero algún día cruzar el canal no es tan fácil, o sea, no es... Y bueno, ellos tienen que tener... Hay lugares que son difíciles, hay que tener un plan B, porque sin plan B vamos a andar como Ricardo, que andaba alambrando, pobre Ricardo con el... Ricardo que cuando empezó a fallar el cuadro y era el único suministro de oxígeno, estamos al horno. Ramiro, yo quería hacerte una pregunta. Cuando te pasó eso de la filtración del oxígeno líquido en la entrada del evaporador, o por ahí en el evaporador, ¿tenías un bloque de hielo que llegaba al piso? Sí, el bloque de hielo era grande. Ese es el problema. Claro, sí. No es tanto... Habíamos definido... lo que pasa es que eso es lo que está haciendo presión sobre la soldadura. El recordatorio de todos los hospitales de hacer el lavado del hielo con agua tibia. Claro. De hecho, en Orán, el día anterior habían comenzado con el tema del lavado con agua tibia, ya le habían puesto la ducha, y bueno, lamentablemente no soportó el estrés material. Entonces, esa situación llevó a que el material falle, y bueno, por suerte tuvimos la astucia de la gente de Air Liquide para poder darnos el tip ese para poder salir del paso. Y otra cosa, me imagino la situación. En San Bernardo, que pusimos la carpa, lo que me olvidé de comentar, es que pusimos un tanque adicional. Tenemos dos tanques ahí, uno para alimentación de la carpa, que tiene una capacidad de 5.000 metros, y otro para el hospital, que tiene 10.000. En ese hospital tenemos 15.000, y son dos empresas proveedoras distintas, con lo cual también tenemos ahí un aumento de probabilidades de no error en este sentido. Y después, como decía Nico, el tema de la PCA, bueno, a nosotros nos parece muy importante trabajar con este tipo de tecnología porque, a ver, nos ayuda a salir del paso en situaciones complicadas como esta. Hemos decidido poner 3 hospitales más con este suministro. Uno es el hospital de Cachi, que ya el equipo está instalado. El otro es el hospital de Iruya, que está próximo a ser instalado. Y para que ustedes se den una idea, para llegar a Iruya hay que cruzar por todo Jujuy, desde Salta, subir a 4.000 metros y bajar por un camino de cornisa que es bastante complicado. Imagínense llevando oxígeno. Es un tema. Estamos a 7 horas de viaje de Salta a Iruya, son casi 500 kilómetros. Por consiguiente, la logística es bastante compleja. Y por otro lado, el otro equipo que vamos a poner va a ser en el hospital de, si no me equivoco, de Cerrillos, que es acá cerca de Capital, con lo cual también tenemos una base más para tener un apoyo en caso de colapso. Tengamos en cuenta que esto es un sistema que se tiene que alimentar como un sistema de aire comprimido, con todo el servicio
suministro eléctrico como corresponde, con el backup eléctrico del grupo electrógeno y demás, pero a su vez tenemos que tener el backup de cilindros o de termos, porque si llega a fallar, como decíamos en Orán, la estrategia que teníamos era un backup de termos, no tanto por la falla, sino más bien por el consumo. Cuando tenemos mucho consumo, ahí empieza a resentirse la capacidad de generación de la máquina, entonces ahí es donde tenemos que empezar a ver un sistema de soporte que sea alternativo y que comparta y que conviva, para poder tener un gol estándar un poco mejor en cuanto a la capacidad de suministro que tenemos. Sí, sí, me parece fantástico. Y me parece fantástico que se vayan tomando las iniciativas. Y me parece buena la idea de Marcelo, que también nosotros nos despidamos con el asesoramiento de José y compañía, como Sociedad Argentina de Bioingeniería, para decir que esta alternativa, la viabilidad que tiene esto. Yo me acuerdo, pequeñito anécdota, hace muchos años que había andado por la quebrada Humahuaca y me subió unos cerros, llegó la noche, comí y me apuné, no podía dormir, a la madrugada no podía dormir, me voy al hospital, hace mucho, y me ponen oxígeno, me dice el médico, me dice, este tubo es el último que queda, así que respire tranquilo nomás, respire, vaya lento, respire, tranquilícese, porque es el último que no. Bueno, no se imaginan cómo lo estimula uno a eso, a medir la frecuencia respiratoria, uno solo se pone tranquilo solo. Entonces digo, si esas son las condiciones, me parece fantástica la idea de que se empiece a usar la PSA, empezar a valorarla y hacer mediciones y bueno, retomar un poco lo que dice Marcelo, que una cosa es una reglamentación de allá, como decimos en Corrientes, allá IT, que es allá a lo lejos, y no actualizarnos lo que estamos viviendo ahora, o sea, decir, bueno, estamos pidiendo 99 y el equipo me da 95, entonces bueno, hagamos las adecuaciones. No, además, hay otras cuestiones, hay equipos que te pueden llegar a dar 98, o sea, obviamente que baja el volumen de producción, pero podés llegar a tener 98%. Obviamente que es monstruoso el equipo y no sé si se justifica. Pero también como estrategia, nosotros estamos implementando ahora, que eso también es otra cosa que es interesante saberlo, la incorporación de concentradores de oxígeno individuales para los lugares más alejados. Porque, a ver, tener el oxígeno envasado está bueno, pero es limitante. Entonces, donde no tenemos la red de distribución y estamos alejados, también vamos a dotar de equipos individuales, que hay equipos que llegan hasta un 10 litros minuto, 12 litros minuto, con un 95% de capacidad de generación. Bueno, hay que apuntar a esa tecnología, y no son equipos caros, estamos hablando de $2.000 cada equipo, con lo cual, si nos podemos hacer número, el ahorro que vamos a tener y la seguridad que vamos a tener por lo menos por un tiempo, y mientras siempre y cuando le hagamos el mantenimiento preventivo como corresponde, y los controles de saturación de producción, va a ser una solución bastante válida. No es para alimentar un respirador, pero sí nos ayuda a sacar a un paciente que tenga un problema de consumo de oxígeno, como le pasó a Eduardo en Tilcara, en Humahuaca. Y bueno, para los que van a la zona esa, cuando vayan de noche, lo que acostumbran a decir es: camina lento, come poco y anda tranquilo, porque si no te vas a poner seguro, sobre todo si no sos de la zona. Sí, me comí un chivo a la noche, ¿qué? ¿Sabés qué? No, sí. ¿Qué es? Podía dar vuelta para dormir, estaba agitado, porque encima te entra a acelerar el pulso ahí.
¿Qué? Decía con vinito. No. No quiero. La geografía Los peruanos tienen un dicho. Chicos, los peruanos tienen un dicho. A ver. Coma poquito, tome menos y ande solito. Y duerma solito. Ande solito, está bien. A mí me pasó lo mismo en el Cusco y me tuvieron que sentar con un concentrador de oxígeno que el conserje del hotel me dice, yo no sé cómo anda esto. Dicen que da oxígeno, dámelo. Pruébelo. Pruébelo, sigue andando. Sobrevive quiere decir que anda bien. Dice, bueno, está bueno ese. Sí, con los ejemplos que dio Ramiro Sí. de Yuya, de llegar ahí con todos esos caminos, esa demora, o lo que vos dijiste, Eduardo, que vimos la semana pasada, de cruzar el estrecho de Magallanes, que cuando hay tormenta y olas como de 10 metros más o menos de altura ahí, en esos lugares, y así como eso hay muchísimos ejemplos en todas las provincias de nuestro país. Yo creo que el sistema de PCA, de evaluación de tecnología sanitaria como esta que estamos hablando, de concentradores de oxígeno, merecen la discusión por lo menos, ¿no? Sí. Claro que sí. Sí, sin duda. Sin duda. Bueno, queda pendiente. Porque tengo un problema de conexión acá. ¿Ok? Sí, Eduardo, te hago acá, ya que somos pocos, te hago también extensivo para los que estamos. Viste que a nivel internacional el 21 se conmemora el Día Global de la Ingeniería Clínica. Así que, o el 21 o el 22, porque eso, en realidad la Federación Internacional lo va a festejar el 25, el domingo. Pero por ahí en los días de eso se podía organizar alguno, o en la jornada de la semana que viene, hacer también alguna grabación de la reunión y hacer la conmemoración del festejo, tener saludos de todos los integrantes, representantes de todas las provincias que han participado en este evento que se ha organizado. Sí. Sí. Sí, claro que me parece buena idea. Yo propongo, si quieren, en algún momento, Ramiro por ahí ya está al tanto, ahora que se viene el verano y seguimos piñón fijo con COVID, como próximo desafío por ahí a meditar, los acondicionamientos de aire de las salas de pacientes COVID. Acondicionamiento realizable, ¿no? No vengamos con filtro EPA y cosas raras porque es imposible. Acá en Entre Ríos, por ejemplo, José puede saberlo mejor que yo incluso. Todos los hospitales de la provincia no están en condiciones de acondicionamiento de aire adecuado, sobre todo salas de hospitales centenarios, ¿no? De 100 años de antigüedad. Maxi tiene un desafío que presentaba el otro día con el tema del hospital donde está trabajando él, donde tenía que acondicionar una sala pabellonada, un pabellón completo, y bueno, la idea es, obviamente, la solución ideal es el sistema filtrado y demás, pero la solución de compromiso hay que ver qué posibilidades podemos llegar a tener con la arquitectura que tiene ese edificio, con la capacidad de suministro eléctrico que tienen en el lugar, porque quizás la capacidad sea limitada, y por otro lado, la solución que se le puede llegar a dar con algún sistema de filtrado especial, pero con sistema de extracción o de inyección forzada, que no encarezca tanto el equipamiento o la instalación que haya que hacer, pero dándole una cierta seguridad de inyección de aire filtrado con algún tipo de renovación, poniendo algún tipo de sistema de climatización bastante menos oneroso. Esas son cosas que habría que analizarlo. Estaría bueno poder hacer algo podemos armar algún tipo de estrategia también para este tipo de sistemas, porque con eso también podemos resolver los edificios viejos
darle algún tipo de mejora en la climatización. Eso estaría interesante. Bueno. Vos decías algo, Ramiro, de que habían descartado en ese recinto grande, que era una escuela, creo, si no estoy equivocado, que habían tomado, no, un centro de convenciones, que habían tomado el equipo existente y le habían descartado la parte de recirculación. No sé si te entendí bien. Correcto. Nosotros lo que planteamos en ese momento fue, nosotros hacemos circular el aire que está respirando los pacientes, vamos a tener una carga viral, de los cuales la gente que está sana se contagia en lugares, sobre todo en los shopping, en lugares que usan aire acondicionado central. Entonces, lo que nosotros dijimos fue eliminar la posibilidad de la recirculación, porque no podemos cambiar la ruta para poner los filtros. La idea era poner pero haciendo el análisis técnico, había que cambiar todo el sistema de suministro de alimentación eléctrica, con lo cual la inversión teníamos que hacer para esta situación de coyuntura iba a ser más de 40 millones de pesos, con lo cual no nos daba el presupuesto. Entonces dijimos, bueno, ¿qué solución le podemos dar? Y bueno, analicemos la posibilidad de hacer circulación 100% exterior, sacar todo lo que sea la circulación de aire, y que el ingreso del aire y la salida del aire esté contenida o controlada con un sistema de iluminación UV para tratar de eliminar el contacto UV. Sí, pero la pregunta del millón es, ¿la capacidad frigorífica que tiene la máquina te alcanzó? Sí, alcanzó bien. Porque digamos, el equipo estaba sobredimensionado en un 20%. Con ese sobredimensionamiento anduvo muy bien, sobre todo teniendo en cuenta que hay sectores del edificio que no se están usando, y en esos sectores se anuló la circulación, se derivó con derivadores de flujo hacia los lugares de uso, digamos, y ahí es donde se tiene que tratar de poder usar un sistema. No, sí, ahí sí te creo, porque si no, si era la misma capacidad, los volúmenes no dan. Si ustedes ven la es foto, un ahorro sustancial el reciclaje. Y estamos hablando de un edificio de casi 10.000 metros cuadrados. Si ustedes ven la foto, aparte, con la altura que eso tiene, el volumen de refrigeración de aire es grosso. Bueno. La chica esta de Chubut, de Comodoro Rivadavia, presentó esa alternativa, no sé quiénes estuvieron, de un sistema de extracción de aire para provocar la presión negativa que se instalaba sobre la ventana directamente. Mostró la foto y todo esta chica, no sé si los que estuvieron lo recuerdan. Casiva tiene un sistema que depende del tamaño, varía entre los 800 y 1.500 dólares, que es con un extractor y un filtrado EPA y un sistema de UV para el ducto. Y tiene una ventaja que es portable, viene con ruedas, se puede poner en el lugar que necesite. Nosotros no lo incorporamos porque, lo incorporamos en el Hospital Oñativi ahora en la última refacción que se hizo de las 22 camas. Ahí también, por el tema de climatización, pusimos ese sistema. Como no podíamos poner aire central, pusimos ese sistema de extracción, lo cual estuvo muy bueno porque al generar presión negativa con esos ductos y con ese filtrado, nos da una buena posibilidad de evacuación de aire un poco más seguro. Bueno, amigos, la verdad que muy buena la presentación. Ya estamos terminando. Le agradezco un montón. Como siempre, es una alegría verlo también de paso. Así que, bueno, la próxima tenemos
Ahora, Fede, anda por ahí. ¿Qué teníamos la próxima? Federico Pacheta por ahí que no lo... allá abajo lo veo. Hola Edu, querido Marce, muy muy bueno todo. Si no me equivoco, tenemos a los colegas de Cuyo. Ah, sí, lo de Cuyo. Ah, sí, Cuyo, Así que para la Cuyo, semana sí. que viene tenemos a los cuyanos. Ah, sí, tenés razón. Así que Excelente. nos vamos a ver con los amigos a ver cómo están trabajando. Así que un gusto verlos. Juan, Bueno, Paul un y placer, todo. como siempre. Chao, hasta luego. Gusto verlos también. Chao, Nico, Nico Infante. Saludos para todos. Ricardo. Para Ramiro, muy bueno, grande de provincia de Salta, muy bueno. Grande, esa. Muy bien, muy bien. Un salteño otro, Acá hay un equipo que se puso el PCA en Quilmes. Luisito. Ah, sí, claro. Te hago Eduardo, un minutito antes que cerremos. Dale, Luisito. Por favor, sería importante que hagamos un instructivo, según lo que vos planteás, por el tema del control del congelamiento de los sistemas de aire, de oxígeno líquido, para que tengamos un instructivo de las cosas que hay que tener en cuenta, ¿me entendés? Algunas recomendaciones, hasta tanto podamos hacer el taller que proponés, y la importancia del control de los sistemas de climatización, porque es una situación que todos vamos a empezar a transitar, porque hay mucha temperatura, no se puede evitar a veces la utilización de los aire acondicionados. En los centrales hay algún tipo de soluciones más realizables, y tenemos que ajustar la creatividad, digamos, para que podamos resolver muchas de las situaciones estas con algún costo razonable. Así que quien pudiera tener esa información, poder compartirla, porque se avecina mucho en eso. Tuvimos una suerte enorme, Luis, de que todo este tiempo tuvimos baja humedad, pero ahora empiezan las lluvias. Así que se nos va a venir el problema del congelamiento. O sea, al aumentar la humedad del ambiente, va a empezar, los evaporadores van a empezar a complicarse. Así que me parece más que oportuno, si podemos largar lo voy a poner en la red de Ingeniería Clínica como inquietud para ver que lo armemos. Yo después le puedo pasar a la red, tengo un bosquejo de una solución medio casera que hicimos de inyectores de aire filtrado y extractores de aire filtrado con uso de equipos chicos para lugares chicos, que después estaría bueno para hacer un análisis un poco más exhaustivo, a ver de conveniencia o no. Por el tema del acondicionamiento, como planteaba Luis recién. A ver si en base a eso le podemos dar alguna ayuda a los que Dale. Ponelo rápido. La verdad que es fundamental disponer esa información. Sí. Muy bueno, Luis. Muy justo lo que decís. Bueno, amigos. Perfecto. Nos vemos. Nos vemos.